A los demás, pues bienvenidos. Gracias por estar y darle este tiempo, ¿verdad? Nuestro Dios precioso. Él nos manda todos los domingos que recibamos el pan diario de cada día, ¿verdad? Espero que el pan de este día sea recibido por todos nosotros y pueda darme a entender en la palabra de Dios. Primeramente, pues hacer una pequeña oración. Se inclinan solamente sus rostros para que Dios nos ilumine este día. Y decir, Padre, Espíritu Santo está presente en este lugar de inicio a fin, Padre. Tu palabra en esta tu casa, Siloé, está de continuo. Cuando está presente, tú estás y tú haces milagros, prodigios, Padre Santo. Haz, Padre, que la palabra de hoy tenga revelación y rema en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada, por estos jóvenes, por estos niños que hoy dieron el servicio al 100% con excelencia, Padre. Esa generación que está apostando a esta iglesia que van a ser más que vencedores. Gracias por esos jóvenes, Padre Santo, que tuvieron el culto el día de ayer, por esos matrimonios, por las mujeres y por los hombres. Gracias, Padre Santo. Todo lo ponemos en tus benditas manos. Amén. Bueno, y hacemos nuestra confesión de fe, ¿verdad? Que ya sabemos dónde está. En 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Verdad? Y así de viva voz, ¿verdad? Decir nuestra confesión de fe. Que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y es que así es, y media vez tenemos ese conocimiento de Dios y que ha llegado a nuestra vida y ha impactado nuestros corazones, es que tenemos el conocimiento que de Génesis hasta Apocalipsis la palabra es una sola, que solamente el Antiguo Testamento fue una sombra, tipo, figura, que se hizo realidad ya en el Nuevo Testamento. Y ese versículo de 2 de Timoteo dice que toda escritura es verdad, es en tiempo presente, no es en el pasado. Esa doctrina y ese conocimiento que nosotros adquirimos es porque es viva, la palabra es viva por naturaleza. Todos los principios morales y divinos que en el Antiguo Testamento se hicieron presentes están vivos el día de hoy. Y es que nos ayuda también para entender por qué estamos pasando hoy situaciones. El día de hoy me toca dirigirme a ustedes para hablar de un tema que me gustó, y el tema es: nuestra boca debe convertirse en un altar. Y es que he escuchado la verdad, y nosotros estando expuestos, bien en la casa, en las escuelas, en todos lugares, ¿qué sale de nuestra boca, verdad? Y qué es realmente lo que Dios quiere que salga de nuestra boca. Y como vamos a hablar de lo que es un altar, y nosotros sabemos cómo inicia el tabernáculo mosaico, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda, ¿verdad? A mi izquierda. Y tenemos que empezamos con un altar, que es el altar de bronce. ¿Y qué se hace en un altar de bronce? Eso, Jeremy. No se la di. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El altar era para sacrificio. En el altar se derramaba sangre, ¿verdad? En el altar era donde el pueblo de Dios iba y daba sus ofrendas. Él elegía las ofrendas. Él le dijo bien clarito a Moisés cómo quería que se hiciera todo. Al día de hoy sabemos que nuestra ofrenda, nuestro cordero, el Cordero de Dios fue Jesucristo, y Él cumplió en la cruz, convirtiéndose en un altar vivo, ¿verdad? Ese altar que vemos en pantalla solamente fue la sombra, tipo, figura de lo que es ahora el altar perfecto, ¿verdad? El altar donde dio la vida por nosotros el Señor Jesucristo para salvación, para perdón de los pecados de todo su pueblo, ¿verdad? De todo el que a Él le acepta. Y es que tenemos que el libro de Hebreos nos dice que el tabernáculo mosaico fue expuesto en forma de cruz.
por la razón que antes ya apuntaba, ¿verdad? Que era ya con vistas a tener a ese Cristo resucitado. Pero en el antiguo pacto se usaba una sangre que no redimía, ¿verdad? Era una sangre de animal, que aunque se pedía que el animalito fuera sin defecto, no llegaba pues a cumplir esa misión de salvarnos. Solamente la sangre de un cordero inmolado, ¿verdad? Que se inmoló él solo para el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que empezamos nuestro caminar y tenemos que para tener la estatura de Dios empezamos a recorrer nuestro camino en el altar de bronce. Tenemos en Efesios 4, 11, 13 que nos dice: y Él nos dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, nuevamente, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esa medida que estamos buscando nosotros, no la imaginamos, gracias a Dios, Dios nos las marcó, nos las dibujó en el tabernáculo, ¿verdad? Es ese tabernáculo que nosotros tenemos que empezar y donde nos dice que tenemos que avanzar para llegar a la plenitud de esa estatura. Y aquí es donde tenemos, solo me conecto, Luigi. A ver, aquí. Para que se conecte el iPad, Luis, por favor. Ya le di en duplicar pantalla. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el tabernáculo mosaico que se le fue dicho a Moisés, con el templo que hizo y le edificó el rey Salomón, ¿verdad?, que le dijo a David que él no podía hacerlo porque tenía muy manchadas sus manos de sangre y que quería que el templo se lo hiciera el rey Salomón. Ambos templos, como podrán observar en la parte de abajo, inician con el altar de oro, ¿verdad? Con el altar de bronce. El altar de oro es para oración. Ese altar es el más grande de todos los muebles. Es cuadrado y no es por casualidad. Coincide exactamente con el cuadrado de nuestro nombre, ¿verdad? Del nombre de Dios, de Yud Hei Vav Hei. Cada esquina se le asigna una letra de su palabra. A los lados tiene los cuernos, ¿verdad?, donde se derramaba la sangre del sacrificio. Este altar, además de la magnificencia del rey Salomón, que lo hizo el rey Salomón, todo era más grande, ¿verdad? Era impresionante entrar. Se imagina que esa gente daba y ya tuvieron un momento que decir que ya no dieran materiales, que ya no dieran oro, que ya no dieran plata, que ya no dieran bronce. Y los tejidos más preciosos de lino, porque en las que se hacían las cortinas, ¿verdad?, que eran bien puras y que necesitaba un trabajo extra. Porque el pueblo daba y daba, porque el templo que ellos edificaron era la identidad de ellos como nación, era lo que les daba el comunicarse con su Dios, ¿verdad? Era lo que le daba fuerzas, era lo más grande y lo más precioso que se puede tener. Que eso es lo que nosotros aspiramos, ¿verdad? Que ese templo pues ya no es físico, ya ese templo lo podemos tener, ya no es esta iglesia en sus instalaciones físicas, que aunque necesarias para reunirse, porque Él siempre mandó a que nos reuniéramos, pero ese templo se consumó en la vida del Señor Jesucristo, en la vida y muerte del Señor Jesucristo. Tenemos que hay solamente un altar de bronce en ambos y hay un lavacro en ambos. Tenemos que los candelabros ya son más, ya son 5, una mano derecha en el templo de Salomón y la otra mano izquierda. Asimismo con la mesa de los panes.
se multiplicó y ya se dan 5 a un lado y 5 al otro. Y es esa medida, el tabernáculo de Moisés, pues que se identifica con la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y la de Salomón, que se identifica con el templo del Dios Padre, ¿verdad? Al terminar nosotros de recorrer la estatura de nuestro Señor Jesucristo, empezamos inmediatamente a recorrer la estatura de ese Padre no engendrado, ¿verdad? Y es en esa parte que dice Jesucristo, el Padre es mayor que el Hijo. Jesús ratifica esto y dice, mi Padre es mayor que yo. Pero él también dijo en tantas palabras, si me han visto al Padre, y si han visto mi estatura, y como fue expuesta, no pueden perder la sombra y tipo del templo de Salomón del Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo, se sigue el mismo patrón, ¿verdad?, de crecimiento. Siempre empezamos con ese altar de bronce. Y eso es a las miras que nosotros tenemos que llevar nuestra boca, a convertir nuestra boca en un altar. Dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y es que, y más en el recorrido de la Biblia, ¿verdad? Por más que las personas quieran estudiar, no he visto pastor, no he visto otro religioso que sepa todas las profundidades de la palabra. Se imaginan lo ancho, lo largo, lo alto y lo grande que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener esa humildad, ¿verdad?, de recibir como un vasito de leche que Dios nos da cada día, y recibirla con ansias para que nos alimente nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y no creer, por más que andemos de iglesia en iglesia, ¿verdad?, o que querramos tener la interpretación, la verdad única de la Biblia, porque cada día Dios nos da ese pan. Y si nosotros leemos un salmo, a mí me encantan los salmos porque nos fortalecen, ¿verdad?, los proverbios. Pero ese día me da una fuerza, una interpretación. Al día siguiente ya es otra, ya lo vemos de otra perspectiva. O al hermano de repente le sirve de una forma y a otro de otra. Y es esa maravillosa palabra que es inescrutable y es única, y es lo único que en tiempos de tribulación, de problemas o de felicidad también es la que nos da ese consuelo, ¿verdad? Siendo que el tabernáculo mosaico fue construido y erigido y estaba listo para usarse, Dios les dijo a ellos que tenían que dedicar el primer mueble. Y ese primer mueble pues era el altar de bronce, ¿verdad? Este era cuadrado, tenía sus 4 cuernos. En ese altar había sangre, había fuego, y también era donde se entregaban las ofrendas. Era para la ofrenda de sangre, que era para limpieza del pecado, ¿verdad? Un cuadro de la sangre de la ofrenda del todo quemada, del que hemos ya recibido enseñanzas, que era donde se presentaba como un sacrificio vivo ante nuestro Señor Jesucristo. Ante ello el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1-2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es eso que nos está diciendo Pablo, que nosotros ahora nos tenemos que presentar también como un sacrificio ante Dios, porque Él nos demanda y Él quiere, ya cuando tenemos y lo aceptamos a Él, abandonar muchas de nuestras malas y viejas actitudes, ¿verdad? La verdad que se resume en matar al yo, al matar a ese viejo yo, para que el yo viejo se transforme en algo que Dios quiere en esa nueva persona, ¿verdad?, que está y que entra con la estatura del Señor Jesucristo.
en ese mismo altar se daba la ofrenda de gratitud. Y esa era esa sangre que era la ofrenda de paces. Entonces, en esos altares nosotros tenemos suficiente sangre para limpiar nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos y también nuestras malas acciones. Y a la cual tenemos que recurrir cada día, a cada momento, porque como humanos somos, la verdad, que bastante débiles en nuestro carácter muchas veces, y donde tenemos que reconocer toda la ingratitud que nosotros tenemos cada día ante nuestro Señor. Nos levantamos y ni siquiera agradecemos el pan que tenemos. Nos dan de almuerzo y todavía queremos y no estamos conformes con lo que tenemos. Tenemos una vivienda y siempre queremos otra más grande. Tenemos un carro, pero siempre queremos el del vecino porque está mejor. Y no agradecemos a Dios lo que tenemos. Y si no agradecemos lo que tenemos y no vivimos conformes, Dios nunca nos va a dar más de lo que nosotros podamos merecer. Y es por eso que también Él da la sangre suficiente para que nuestra boca pueda ser limpia y la pueda enderezar, para que podamos dar luz al nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Les decía de que el altar de bronce era cuadrado y que coincidía con el tetragramatón, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Y cada esquina coincide con las letras de su nombre. Aquí sí me ponen un poquito así como de atención, ¿verdad? Porque a mí sí me costó, y lo leía. Y es que aquí en el estudio la reverenda Hicks encuadra que las 12 tribus, bueno, que nada es por casualidad, ¿verdad? Que cuando se habla de nombres, de números, es porque todo coincide perfectamente con la palabra. Entonces, las 12 tribus de Israel tenían siempre que ofrecer sacrificio a Dios, ¿verdad? Y ellos siempre actuaban como uno. Cada vez que uno ofrecía, el resto de ellos disfrutaba su ofrenda. Eran 12 veces 12, eran 144,000 las 12 tribus, que él enlazaba perfectamente con las ofrendas que ellos daban, ¿verdad? Y este cuadro es especial porque tenemos que esos 144,000 son aquellos que se unen como los cristianos primitivos en el día de Pentecostés y que tenían muchas cosas en común. Estos 144,000 que habla Apocalipsis y los que son pues el top, ¿verdad? De los que persiguen a Dios, dicen que por donde Él quiera que vaya, ya tienen un nivel de exigencia incluso mayor que el de la esposa. Esos 144,000 son los que dicen que ya están elegidos, ¿verdad? Y los que son los que tenemos que aspirar como ejemplo. Dice Números 7, 84, 86. Esta fue la dedicación del altar, el día que fue ungido por los príncipes de Israel. Y aquí ya menciona, ¿verdad?, lo que ellos daban. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Más adelante dice, las 12 cucharas de oro llenas de perfume. Ese perfume era el incienso. De 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Y aquí es donde enlaza los 120 ciclos que pesaban esas 12 cucharas que tenían 12 cucharas con el peso de 10 ciclos cada cuchara, daba 120 ciclos, ¿verdad?, de oro. Y esos 120 ciclos de oro son esas personas que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés y que estaban juntos y unánimes, recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad?, como fuego, esas lenguas repartidas. Y que recibían, porque en el Antiguo Testamento el aroma, el incienso, se asemejaba al nombre de Dios, ¿verdad? Esas 120 personas o cucharas de oro estaban listas para recibir ese incienso.
esas lenguas, para que pudieran alabar, para que pudieran bendecir, para que pudieran proclamar que Dios está vivo, para proclamar la magnificencia de su señorío. Ese perfume era el que estaba hecho y el que ya nos da la medida en la Biblia, cómo se hacía el incienso, ¿verdad? Era un aroma dulce, aromático, que se encendía por el fuego en el altar de oro, ¿verdad? Y que tenía acceso hasta ahí ya solamente los sacerdotes. En el altar tenemos acceso todo, ¿verdad? En el altar de bronce. Ya cuando seguimos en el caminar, ya Dios nos pide más, ya nos pide que seamos sacerdotes, para que podamos oler ese dulce y aromático perfume, ¿verdad? Que estaba colocado en el altar dorado. ¿Se imaginan qué sobrecogedor tuvo que haber sido en ese tiempo, ¿verdad? Poder llegar a esta instancia, la solemnidad, la belleza además de ese lugar, con la santidad y con lo que se respiraba, porque en ese altar era Dios mismo el que estaba presente. Y es a lo que tenemos que aspirar nosotros cada vez que vamos a nuestro pequeño altar aquí en la iglesia o en nuestra casa. Tener esa presencia y esa convicción de que el mismo Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros, que si nosotros no le hablamos, Él no va a estar, ¿verdad? Pero que si pedimos y ansiamos y estamos en una conexión permanente y continua en oración, en ayuno, Él va a estar presente. Ese altar dorado era donde se quemaba ese incienso, ¿verdad? Y eran esas oraciones que llegaban hasta el Señor. Ya después se prendían el candelabro, sus velitas, ¿verdad? Y después se pasaba al siguiente mueble donde estaba la mesa de los panes. Y es a esa maravillosa fragancia del nombre del Jesús y la dulzura de ella bajo el nuevo pacto, que es la cruz del Calvario. Es en el monte Calvario donde se hace y donde se constituye el altar de bronce, porque en ese monte Calvario, en esa cruz, fue que nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para salvación de todos nosotros, para salvación de todas las personas y de todas esas almas que dicen: Padre, creo en ti, creo que tú eres el Hijo unigénito, creo que viniste a salvarnos, que bajaste siendo rey, bajaste de donde estabas siendo el rey, príncipe, ¿verdad? A estar aquí y dar lo más valioso que Dios pudo dar, ¿verdad? A su Hijo amado. Ese lugar no tiene tiempo y es eterno, ¿verdad? Donde Él derramó su sangre y que nos salvó del pecado, de la condenación, de la culpa y del castigo. Ese día es un parte de aguas, es un antes y un después. Hasta los no cristianos, hasta los que son agnósticos, ¿verdad? Los que son ateos. Fue un día tan... el nacimiento de Cristo fue un día él como persona tan importante que dividió antes y después de Cristo la historia. ¿Por qué? Porque no era cualquier persona, y aunque ellos quieran minimizarlo, el antes y el después de Cristo está. Y no pueden negar que Cristo existe, porque hay evidencia, ¿verdad? Y más que todo es el saber que Él vino y que vino por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y es que Cristo, ese día que fue muerto en la cruz, se dividió en tres, como nosotros sabemos, como hacemos el estudio cada miércoles de nuestra triple naturaleza, ¿verdad? Su cuerpo fue al sepulcro. Todavía se pueden ir a visitar a Israel, donde Él supuestamente es que cada quien tiene unos lugares que dicen que Él estuvo, ¿verdad? Lo bueno es que la tumba sí está vacía y que es el único Dios que podemos decir que no está, porque Él resucitó y se fue a los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Las demás religiones sí, Buda por ahí está, los musulmanes también, pero nosotros sí podemos decir que tenemos un Cristo de poder.
que resucitó al tercer día, que venció a la muerte, que venció al infierno, que su espíritu fue a las manos de Dios, porque a Él pertenece, ¿verdad? Y también nosotros pertenecemos. Que regresó de la muerte con el poder de resurrección del Padre y que llenó cuando llegó al mar del olvido, inundó con todo su espíritu de perdón. Es por eso y es tan importante recurrir siempre a la sangre y tener el conocimiento pleno que media vez está el diablo que nos quiere atacar y trayéndonos a memoria, ¿verdad?, las cosas que hicimos o que hacemos mal. Decirle de que ya Él ya fue vencido, que fue vencido en la cruz, que Él no puede traernos a memoria cosas que nuestro Señor Jesucristo ya nos perdonó, que ya hubo una ofrenda, que ya estuvo la ofrenda más hermosa, que fue la vida de Él, ¿verdad?, por el pecado de todos nosotros. Y es que así tenemos que hacer. La Biblia dice que somos llamados a caminar en sus pisadas. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Yo creo que esta iglesia es de valientes. Yo creo que esta iglesia son hombres, mujeres, jóvenes y niños que estamos tomando la cruz y estamos caminando tras de Él. No desfallezcamos. Sigamos esas pisadas hasta que nuestra meta acabe. No sabemos si es porque Él vuelva antes, ¿verdad?, o por si Él simplemente ya nos llama a su presencia. Pero que en ese caminar siempre estemos dando gratitud, que de nuestra boca se convierta en ese altar precioso que Él quiere y solo salga de nosotros palabras de bendición, que todas las quejas que podamos tener sean acalladas por su precioso amor, que Él cubre multitud de pecados con el amor que Él nos da. Y solo les pido, ¿verdad?, que seamos obedientes en venir los miércoles, en venir los domingos. ¿Para qué? Para tener ese apoyo, esa enseñanza, esa fuerza, que hermano con hermano, si uno cae, el otro se levante, ¿verdad? El otro le ayuda a levantarse, para que con todas las enseñanzas que Pastor Luigi da, Norita y todos los líderes aquí en esta iglesia, es para que seamos fortalecidos en su palabra, y es para que tengamos esas herramientas, esas armas, para aplicarlas en el momento adecuado. Ustedes saben que Honduras, lastimosamente, ahorita estamos viviendo, sino que todos los días, un baño de sangre. Tristemente, hondureños matando hondureños por cosas tan simples, por odio, por malos entendidos, por sicariato, por dinero. Estamos ahorita en una degradación como sociedad bien terrible. Estamos siendo atacados por todos lados y es lo que siempre les digo. La confraternidad, y no sé si Nori se los hizo llegar, también mandó que se estuviera orando, ¿verdad?, por la ley que viene y que se quiere implementar. Lastimosamente, todavía la semana pasada vi que habían choques entre el Ministerio de Educación, ¿verdad?, con los pastores. Y es que son los últimos, son nuestros últimos soldados. Pero atrás de ellos está todo un pueblo, porque atrás de cada pastor está el pueblo, están las familias, que siento y les pido que se levanten y que oren por ellos, porque las batallas son fuertes. Porque si ustedes ven lo que pasa en otros países, cómo nuestros niños están siendo atacados, cómo nuestros jóvenes, cómo ya no es libertad, sino que es libertinaje. Y estamos peleando, imagínense, estamos peleando primero por el temor de salir a la calle, de que si usted se estaciona mal, viene otra persona y sin más le saque un machete, le saque una pistola. Porque si el que tiene negocios le van a extorsionar, porque ya no puede trabajar, porque lo están amenazando. Y todavía más tenemos la lucha contra nuestros hijos, contra nuestras familias, queriendo implantar modelos que no son de acuerdo a nosotros. Y es por eso que la iglesia se tiene que levantar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no venimos a la iglesia? Si no nos fortalecemos. Por eso Dios nos mandó, y ya no nos mandó, nos ordenó. Hay unas cosas que son notifíquese, ¿verdad?, y las otras que son cúmplase. Y Dios nos manda a que nos asistamos aquí.
Y es que todo tiene que ver el poder hablar como ese altar que Dios nos quiere, ¿verdad? Porque tenemos que decretar, tenemos que orar por nuestra Honduras, en nuestra nación. Es ese amor que tenemos a la patria, ¿verdad? A nosotros como hondureños, a estar juntos y amándonos unos a otros. Y en relación a esto es también de que la boca no solamente está compuesta de la boca en sí, ¿verdad? Tiene labios, tiene la lengua y tiene el paladar. Y leí aquí que me hacía chiste que por eso es que nosotros sentimos todo rico, ¿verdad? La comidita. Y por eso es que se nos hace muy difícil hacer ayuno y dar oración. Y por eso era que Luigi estábamos en eso. Y ya en su momento, ¿verdad? Va a haber una jornada ahorita de ayuno que se va a decir ya después. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer esa carne. Porque ya decíamos, no, ya hemos estado muy light. No hemos hecho nuestro ayuno y nuestras oraciones como congregación, ¿verdad? Así es que al final vamos a darles las fechas en que nosotros vamos a estar orando. Y es donde vamos a estar venciendo nuestra carnalidad, ¿verdad? Con ayuno y con oración. Porque por eso es que la boca, las papilas gustativas por ahí no nos dejan hacer esos ayunos, porque siempre pasamos con hambre y porque queremos esas cositas que son buenas para nuestro paladar. Y la otra que nos mete en grandes problemas, ustedes saben que es la lengua, ¿verdad? Como el miembro más chiquito, pero más peligroso que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, retomando, Jesucristo murió en la cruz y sufrió todo. Ir al lago de fuego, bajar al infierno, decir y pedirle, ¿verdad?, las llaves del infierno, pero no por nada. Él lo hizo todo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros proclamemos que Él es nuestro Señor y para que nos dé ese nuevo corazón y esa nueva boca, para que se venza ese hombre viejo, ¿verdad?, que tenemos, que es mañoso y que es gordo y que es feo. Él dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús no atravesó todo ese dolor y sufrimiento para tomar nuestro lugar en la cruz y en la muerte, el infierno y el lago de fuego y todos los lugares donde estarán almas pecadoras para nada. Donde sea que ellos vayan, ellos no sobrepasarán al Padre o al Hijo. Ellos tendrán que doblar sus rodillas. La Biblia dice, por lo cual Dios también ensalzó a lo sumo y dióle un nombre, y ese es el nombre del Padre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Toda lengua va a confesar. Y es lo que decimos, si no es a las buenas o a las malas, si las personas que desgraciadamente hoy pierden la vida y no están en paz y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo porque sencillamente no quisieron, ellos al final de los tiempos, cuando ya Dios nos mande a llamar, ellos reconocerán y confesarán que Jesucristo es nuestro Señor, porque ya está dicho en la Biblia. Por lo que mejor nosotros lo hacemos así como a la buena, ¿verdad? Confesemos con nuestra lengua, con ese miembro pequeño y dañino que tenemos, transformarlo primero a una boca santa y donde confesemos que el Señor Jesús es nuestro Señor. El nuevo corazón dice que tiene una boca cuadrangular. El viejo corazón tiene una boca cuadrangular. ¿Y cuál es nuestro mayor problema? Es nuestra boca. Y aquí no es de ponerle atención sobre lo que dice la boca del vecino, la boca de nuestros hijos, ¿verdad? O la boca de nuestro esposo. Es lo que nosotros decimos. Dios nos manda no a juzgar a los demás, sino que a nosotros mismos. ¿Para qué es nuestra boca? Nuestra boca es con el propósito de proclamar el propósito de la voluntad y plan maestro del Padre.
Bendito el Señor, ¿verdad? Su boca tiene labios y su boca tiene paladar. Podrán preguntar qué tiene que ver eso, ¿verdad? Y es que la boca nos mete en grandes problemas. Pero ya cuando estamos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dice que solamente es tesoro saber callar y refrendar la boca, porque es la que nos mete en problemas. Yo siento que nosotras, de repente las mujeres un poquito más, porque como si hablamos y entre lo que hablamos y hablamos y hablamos, nos vamos enredando nosotras solitas a veces. Nos tropezamos con las palabras, nos sacan más fácil información, ¿verdad? Y a veces sin querer hablamos cosas que no deberíamos. Pero es por esa lengua, ¿verdad? Que si no está sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos mete en problemas. Y es que aquí estamos en una cultura del más fuerte, el que insulta, el que dice palabras hirientes. Yo de la verdad que admiro a la gente que en unas pocas palabras dice unas palabras tan hirientes y tan ofensivas que uno creo que ni poniéndose, ni haciéndolo a propósito las puede hacer. Y no piensan, o sea, de verdad que está conectado directamente el corazón con la boca. Porque ¿qué va a emanar de nuestro corazón si decimos cosas buenas? Cosas buenas, lo hemos nutrido, pero también si salen aquella barbaridad de cosas malas, es porque ahí están latentes y nosotros no sabemos que estamos latentes hasta que una circunstancia X nos hace saltar y es donde ahí ya nosotros nos ponemos esas líneas amarillas y rojas, ¿verdad? De peligro que de verdad que tenemos en nuestro corazón, que nosotros de repente creíamos que ya habíamos superado ciertas etapas o que ya habíamos avanzado en la estatura y nos damos cuenta que en realidad no, que en realidad de nuestro corazón están saliendo las peores maldicencias que nuestro corazón tiene, esas perversidades, esas maldades. Nuestra boca tiene que convertirse en un altar cuadrangular. La boca, los labios y el paladar son una sola, que pueden ser en el lado bueno de Dios, pues santo, ¿verdad? Y en el lado incorrecto, en el lado corrupto, servimos al enemigo. Todos ellos, en el día de Pentecostés, en ese aposento alto, no fue la lengua vieja la que habló, fue una lengua nueva, fue la lengua del Espíritu Santo, que estuvo alabando, adorando e intercediendo, mas el fuego de esa lengua se mete en la lengua vieja y la santifica. Luego llevan su lengua vieja al Calvario por fe y se arrepienten. Aquí es más que todo vencer a nuestra lengua vieja, ¿verdad? Con la lengua del Espíritu Santo, con ese poder que Él nos da. ¿Cuál es nuestro mayor pecado? Dice, y es la ingratitud de lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros en la cruz. El no ser agradecidos con Él cada día. ¿Se imaginan que Él nos dio el regalo más hermoso que es la salvación y nosotros tenemos tiempo de todo menos para nuestro Señor Jesucristo? Un día de esto vi de que nosotros no podemos, si nos dice el jefe que llegamos a las 10, no llegamos a las 10, llegamos unos 15 minutos antes. Si vamos al médico, tratamos de ir unos minutos antes, pero si vamos a la iglesia, no pasa nada si no llegamos a tal hora. Y si es un poquito tarde, pues ya Dios sabe y Él sabe que en mi corazón yo quería estar a las 10 en punto, ¿verdad? Pero la cosa es que a quién, imagínense a la divinidad que elegimos no respetar con una cosa tan sencilla como el horario. No digamos con nuestras oraciones o con nuestro compromiso, ¿verdad? Quedamos bien con el hombre y no nos importa quedar mal con Dios. Y ahí sí, ¿verdad? Es para que todo el mundo se redarguya, ¿verdad? Nos redarguyamos, porque yo también he caído en esto. Pero es ese tiempo que Dios nos pide que vayamos al Calvario y que metidos en intercesión y oración, ¿verdad? Podamos tener ese tiempo de reflexión,
Porque cuando nuestra lengua habla, cuando insulta, cuando dice cosas hirientes, cuando amenaza, eso solamente está ocupando como instrumento al diablo. Pero si tenemos esa reflexión, que aún que lo hayamos hecho, vamos a la cruz del Calvario y le decimos a nuestro Dios que nos perdone, que nos dejamos llevar, ¿verdad?, por un momento que no lo teníamos a Él. Y pedimos perdón, como siempre en el altar de bronce, pues Él nos perdonará. Ya tenemos la experiencia de esta nueva lengua y nuestro nuevo hombre que es puro, santo y alabado, ¿verdad?, que alaba a Dios, con el poder del lenguaje celestial, como también en otras lenguas. Yo he visto y sé que la iglesia ha experimentado ese poder del Espíritu Santo. Sé que hay muchas personas que hablan en lenguas y que cuando se meten en oración no son ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios todavía nos dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero que por eso nos manda al Espíritu, para que el Espíritu interceda por nosotros. ¿Cuál es la lengua del Calvario? Es el perdón. Es en ese Calvario donde se vivió y se vive al día de hoy el perdón que que el Señor Jesucristo nos dio a todos. No hay nada más bello que ir a nuestro altar y dar gratitud a Dios con esas lágrimas, ¿verdad?, que salen de nuestro corazón. Y es donde en ese momento de oración nosotros vencemos por medio del Espíritu Santo a esa vieja lengua, ¿verdad? La nueva lengua que hablan y oran tomará su vieja lengua y le convertirá para que ella también pueda convertirse en un altar. Nuestro hombre nuevo y nuestro hombre viejo son dos lugares donde encontramos la boca cuadrangular de Cristo. Un altar es para ofrecer sacrificios. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos que estar continuamente confesando que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Salvador. Sacrificio de alabanza, eso es lo que Dios quiere. Ya no quiere que matemos animalitos. Allá en el oriente pues están esperando reconstruir ese gran templo de Salomón y pretenden volver a matar y hacer sacrificios de animales. Nosotros ya no necesitamos eso. Nosotros ya tuvimos ese sacrificio. Por nosotros ya murió nuestro Señor Jesucristo. El Señor amaba los sacrificios de alabanza y acciones de gracia más que los sacrificios de los animales. Es por eso que Job, acordándome de él, no solamente hacía sacrificios por los pecados que ya habían cometido sus hijos, sino que metía un poquito de animales más por los que iban a cometer, porque sabía y estaba seguro de que sus muchachos se portaban mal. Pero eso ya no agradaba a nuestro Señor. Él quería que de verdad fuera un sacrificio real. La cruz del Calvario solo son para los pecadores y aquí todos somos pecadores. Pero si reconocemos en esa cruz del Calvario nuestra naturaleza mala, ¿verdad?, y pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos cambie, solamente con decirle: Señor Jesucristo, ven a mi vida y ayúdame. Cambie esta boca, cambie este corazón viejo por un corazón nuevo, esta boca vieja por un corazón nuevo. En este diagrama aparece la lengua del viejo hombre con la lengua del nuevo hombre. Si ustedes se van a ver soy mala, donde están los 4 lugares a la derecha mía, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, y agarra una rayita, santifica la lengua y baja como un fuego hasta donde está Cristo resucitado. Y es donde sepulta pues la vieja lengua en el Calvario. Es así que nosotros tenemos que pedir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo santifique esa lengua con ese fuego abrasador. ¿Quién de nosotros quiere tener esa nueva boca, tener esa nueva lengua, verdad?
Dios quiere obrar en su lengua. Santiago dijo en tantas palabras: tu lengua es el miembro más pequeño, es encendida por el fuego del infierno y es el miembro más rebelde. Debemos refrendar nuestra lengua. Dice Santiago 3:2-6, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón, por donde quisiere que se las gobierne. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Aquí nos da y nos dice bien clarito Pablo, ¿verdad? Santiago, de que todo ese pequeño miembro puede contaminar todo nuestro cuerpo, puede hacer daño, puede matar, no solamente carnalmente, ¿verdad? Materialmente, sino que matar también espiritualmente. ¿Cuánto daño no hacemos con nuestra lengua? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, ¿verdad? Sin querer, no servís, no vas a poder. A nuestros esposos, en vez de darle ánimo, ¿verdad? Que te lo dije, vos siempre haces lo mismo. No vamos a pasar de esto nunca por tu culpa. Y en vez de darle esas palabras de ánimo, ¿verdad? Y de ser ese apoyo como en nuestro caso como mujeres, como esposas, como madres y también a ellos, porque también viene de la otra parte, ¿verdad? El daño que podemos hacer con nuestra lengua es grande. Por eso dicen de que llegar a refrendar la lengua es todo un tesoro. Porque imagínense qué cosa más hermosa es el silencio. ¿Qué palabras podemos decir que quiten esa hermosura del silencio? Si no son palabras que edifiquen, que den amor, que engrandezcan al prójimo, que podamos dar amor al prójimo y a nuestros seres más queridos, ¿verdad? Y que no sirvamos de instrumento para humillar, para dar dolor a otros. Tenemos que, como evidencia de tener el don de lenguas, y el espíritu es del bautizo del Espíritu Santo, es tener la evidencia del don de lengua, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios cambie nuestra lengua? Y esto solo lo podemos hacer porque querramos, porque Él ya nos ha equipado con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que nuestro nuevo hombre tiene el poder y la victoria de convertir a nuestro hombre viejo, ¿verdad? No importa cuánto tiempo nos tarde, pero esta es una victoria que ya tenemos ganada. ¿Qué es una lengua de fuego? Es amor ardiente, a donde no pueden amarlo lo suficiente. No podemos alabarlo lo suficiente y no podemos glorificarlo lo suficiente, ni arrepentirnos lo suficiente. Esa lengua de fuego es abrasadora, es donde nunca tendrá fin el alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy, hermanos, les pido que nos pongamos de pie y que demos gracias a Dios. Que deseemos tener una nueva boca, que esa boca sirva de altar, de ese altar precioso que Dios quiere que formemos en nosotros, que tenga que morir lo que tenga que morir, ¿verdad? Para que pueda nacer vida. Así es que, en actitud de referencia, solamente de la oración final. Padre bendito, gracias por tu pueblo, Rey, gracias porque están aquí. Padre, que cada persona aquí presente sea bendita. Abrázalo, Padre Santo, si está pasando un momento de tribulación, momentos de dolor, de soledad, Padre, problemas económicos, problemas con sus matrimonios, Padre Santo, con los hijos. Hoy te pido, Padre Santo, que bendigas cada parte de nuestro cuerpo. Hoy te pido, Padre Santo, que nuestra boca se convierta en un altar
en ese altar precioso que tú quieres que seamos. Que en nuestra boca solo salgan palabras de vida, Padre Santo, palabra de bendición para todas las personas, para todos nuestros hermanos. Gracias, Señor. Bendice a cada uno y provee, Padre Santo, de tu amor. Esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Solo un momentito más, cierre sus ojos y dígamele al Señor: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de